Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 27 de febrero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvel.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Jorge Corozo, asambleísta por la provincia de Chimborazo por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. También nos acompaña hoy Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Educación y también ella es presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA. Con ambos hablamos sobre la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional en este 2018. Revisamos hoy el pico y placa, esta restricción vehicular que hoy rige para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4. Recuerden, en la mañana el horario de restricción vehicular rige desde las 7 hasta las 9:30. Arrancamos con información. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregó a la Fiscalía Provincial 2 informes con supuestos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca. El titular del Parlamento indicó que pedirá la conformación de una comisión ocasional para analizar las actuaciones políticas en el caso conocido como 30S. La tarde de este lunes 26 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional presentó ante la Fiscalía Provincial de Pichincha 2 documentos que, según dijo, son originales sobre presuntos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno. Aquí no hay 1 kilo de droga, aquí hay 1 kilo de verdades, de documentos veraces que tendrá que demostrar el señor Baca. Según versiones de la fiscal subrogante Tania Moreno, existen 3 investigaciones contra Carlos Baca por un supuesto manejo de recursos cuando estaba al frente de la comisión que investigó la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Al salir de la diligencia, José Serrano indicó que uno de los 2 documentos contiene 7 fojas y el otro 366 fojas. Estos documentos tienen que ver con relación a los originales del informe de responsabilidad penal que preparó la Contraloría en torno a los gastos reservados y a la situación a la que estaría involucrado el fiscal general de la Nación. Pero previamente, en el Salón de Sesiones del Consejo de Administración Legislativa, el titular del Parlamento ecuatoriano se refirió a las declaraciones de Carlos Baca sobre un supuesto diálogo entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general. Serrano descartó cualquier acuerdo con el excontralor Polit. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Polit fui yo, que como fiscalizador mantiene diálogos con ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios que denuncian actos de corrupción y le entregan documentos para certificar dichas denuncias. Pero estas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros. Al final, José Serrano reveló que propondrá la creación de una comisión ocasional que será la encargada de investigar los aspectos políticos y judiciales del 30 de septiembre del 2010. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y desde la Asamblea Nacional existen cuestionamientos a la filtración de un audio sobre una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Polit. El presidente de la República indicó que adoptarán las decisiones que la situación amerite. Las revelaciones del fiscal general de un audio sobre una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí. Yo no negocio con nadie, yo no pacto con nadie.
genera diversas reacciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió a través de su cuenta de Twitter: respecto de las declaraciones del fiscal general, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El gobierno nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. Mientras que desde la Asamblea Nacional, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática cuestiona el origen de ese audio, pues se desconoce la fecha y cómo fue obtenido, agrega. Pero sí llama la atención que precisamente cuando se señala las acciones del fiscal, comienza como una acción de retaliación frente al excontralor, contra el presidente de la Asamblea. Y es que actualmente la fiscal subrogante Tania Moreno abrió una indagación sobre el uso de los recursos por parte de la comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010, comisión que estuvo presidida por el actual fiscal general Carlos Baca. Para el asambleísta Luis Fernando Torres, las declaraciones de Baca son políticas. La bomba política que hoy el fiscal hizo conocer al país es eso, una bomba política. Como no judicializó ningún tipo de infracción que pudiera derivarse del audio, el tema no se va a resolver a nivel jurídico, sino simplemente a nivel político. Pero desde Alianza País, Jorge Corozo se muestra confiado en las pruebas de descargo que expone el presidente de la Asamblea. Seguramente el presidente tendrá su argumento para poder decirle a todos los asambleístas qué es lo que ocurrió en ese audio, cuál ha sido la razón y los motivos por los cuales se han dado estas circunstancias. Y lo más preocupante es la filtración de información de este tipo, de esta naturaleza, entre altos funcionarios del Estado. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para este día miércoles a partir de las 16 horas. Para la elección y nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A través de un comunicado, la bancada de Alianza País y aliados se pronunciaron a favor de la gobernabilidad y la institucionalidad del país tras el audio difundido por la Fiscalía. En el documento, el bloque legislativo expresó su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional y condenó el uso de la institucionalidad de la Fiscalía para intimidar a quienes han luchado contra la corrupción, indica el comunicado. La bancada también respalda la creación de una comisión especial que investigue las actuaciones políticas y judiciales sobre los hechos del 30 de septiembre de 2010. El asambleísta por Alianza País y aliados, Daniel Mendoza, indicó que deben seguirse las investigaciones del caso tras la denuncia del fiscal Carlos Baca y que ello no significa motivo de renuncia del cargo del presidente de la Asamblea Nacional. A mí me parece que hay que tener toda la información. En este caso se tiene acceso a un audio y ese audio no conocemos fechas, no conocemos, digamos, condiciones, no conocemos el contexto en el que fue obtenido y por lo tanto hay que investigar. Personalmente no considero que una renuncia resuelva realmente la situación. Es una crisis, me parece, política, me parece que es una crisis de carácter político la que se está viviendo en el país y una renuncia en este caso no resuelve nada. Todo tiene que ser investigado con total transparencia, con total veracidad y esa es nuestra responsabilidad con el mandante. El asambleísta René Yandún, coordinador de la bancada de Integración Nacional, anunció que para este miércoles 28 de febrero solicitará un cambio del orden del día de la sesión número 499, a fin de convocar al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, para que informe sobre la grabación de una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Esto sí nos ha preocupado, nos ha indignado, porque no solamente que se está atentando contra la seguridad jurídica, sino contra la estabilidad de la gobernabilidad. Se está atentando contra la seguridad ciudadana y se está atentando contra los principios y derechos que nosotros los ecuatorianos tenemos cuando hemos elegido a nuestros representantes. Es momento de una pausa, amigos, quédese en nuestra sintonía, continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a esta hora con Santiago Ceballos, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenos días.
Nos comentaba que existe gran afluencia de personas que quieren registrar varias marcas, esto a razón de proteger la propiedad intelectual. Coméntenos un poco en este sentido, la misión del IEPI para proteger precisamente esto, cuál es el tipo de marca que mayor incidencia tiene. Revisábamos las estadísticas y en el 2017 hubo 763 solicitudes de 16.024 para un tipo de marca, me decía, ¿verdad? Efectivamente, así es, muchísimas gracias. En efecto, en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, lo que nosotros brindamos entre los servicios, entre los varios servicios que brindamos, está el registro de marcas. Las marcas deben ser entendidas como aquellos signos que identifican productos o servicios cuya misión es identificar estos productos o servicios en el mercado, diferenciarlos, identificarlos a partir del hecho de que tras ese signo distintivo, tras ese logotipo, tras de esa palabra, tras de esa forma de utilización, tras de ese signo, existe un prestigio marcario, una calidad específica del producto. Entonces, lo que ha sucedido y lo que nos dicen los números en estos últimos años es que existe un incremento en el uso o en la generación de este tipo de signos y de la solicitud de estos signos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Efectivamente, en el año 2017 se registraron alrededor de 16.000 marcas acá en nuestro país, se solicitaron alrededor de 16.000 marcas y esto nos indica en mucho a dónde apunta la inversión en nuestro país. Porque nos decía que de las 16.024 es sobre un tipo de marca. ¿A qué se refiere con esto? Efectivamente, existen 45 clases de marcas. Ellas, cada uno de estos grupos, de estos 45 grupos o clases internacionales, identifica un tipo de productos o servicios. Estos productos o servicios apuntan, por ejemplo, lo que más se solicita acá en el Ecuador es lo relacionado con marcas, con signos, con logotipos, que tienen que ver especialmente con farmacéuticos o productos médicos, que están encasillados en la clase internacional número 5. Ahora, también acá en nuestro país existe mucha solicitud, mucha identificación de aquellos signos que tienen relación con la gestión de negocios, con los servicios profesionales. ¿A qué me refiero con servicios profesionales? Aquellos, por ejemplo, que son prestados por un ingeniero en sistemas, un arquitecto, un abogado, que tras de esto existe una compañía y tras de esa compañía existe una marca. Adicionalmente también están los alimentos y lo relacionado con ropa, es lo que más se solicita aquí en nuestro país. Con patentar una marca, como usted nos indica, quiere decir se registran las marcas. Con este registro, entonces quiere decir que este es bajo mi autoría y que nadie más la puede utilizar. ¿Ese es el fin del registro de una marca? Efectivamente, bueno, los signos distintivos se registran y el derecho que nace sobre estos signos distintivos es a partir de que la autoridad competente, en este caso el IEPI, otorga en una resolución, en un acto administrativo, este derecho de exclusiva en todo el territorio ecuatoriano. Esta titularidad sobre este signo distintivo genera exclusividad, o lo que en derecho se conoce como ius prohibendi. Esto significa que ninguna persona sin autorización de aquella persona que ha obtenido el registro, sin autorización del titular de la marca, podrá utilizar este signo distintivo en el Ecuador, esta marca. Esto genera un valor a la compañía, genera un valor a aquella persona que registra este signo distintivo, este activo de propiedad intelectual, porque recordemos una cuestión muy importante, y es que los activos intangibles en la actualidad son mucho más valiosos que todos los edificios o maquinaria que pueda tener una compañía. En el mundo, las marcas más valiosas en este momento son aquellas relacionadas con actividad comercial en el Internet principalmente. Y en eso también nuestro país, digamos que está apuntando al desarrollo porque existe una gran intensidad y uso de aquellos signos que tienen identificación con servicios prestados por terceros, entre ellos una persona que pueda desarrollar sistemas o cuestiones comerciales en el Internet. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona decide crear su negocio, quiere posicionar una marca, pero no registra y resulta que ya existía? Bueno, es por eso que nosotros recomendamos, y una de las cuestiones que siempre en nuestros espacios de difusión hacemos, es comunicar a las personas que
una de las cuestiones más importantes que deben realizar es proteger sus signos distintivos, proteger sus marcas. Incluso previo a que termine con toda la conformación de la compañía como debe estar. ¿A qué me refiero? Previo a que esté establecida la compañía incluso físicamente, deberían salvaguardar los activos intangibles de esta empresa. Y con eso previene incluso pérdidas económicas, porque si efectivamente, hacen todo el tema de publicidad y resulta que ya existía ese registro, tendrían que cambiarlo. Efectivamente, o gastos innecesarios, porque lo que sucede es que previo a realizar el registro de un signo distintivo, lo que se debe efectuar es una búsqueda de anterioridades, verificar que no se encuentre registrada o en proceso de registro un signo distintivo que sea idéntico o similar a aquel que se va a utilizar o que se intenta utilizar en esta compañía, en esta empresa, en este producto que va a traer al mercado. ¿Cómo se lo puede hacer? Nosotros en la actualidad, la mayoría de servicios tenemos al menos en un 70-80%, es vía online, vía el portal web, que a través del portal que tiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que es www.propiedadintelectual.gov.es, se debe acudir al apartado denominado solicitudes en línea, y dependiendo de lo que se quiera registrar, podría ser un signo distintivo, una marca, podría ser un derecho de autor, por ejemplo, una obra, una canción, un libro, un plano arquitectónico, podría ser también aquello relacionado con los inventos. Y recordemos, y esto es una cuestión muy importante que aclarar, las marcas se registran y los inventos se patentan. Las patentes son aquellos derechos que se otorgan de exclusiva sobre soluciones técnicas a determinados problemas, y estos son lo que se determina como una patente o un derecho. Los inventos, es decir, cualquier tipo de inventos, creación de una persona, eso se lo puede patentar y decir es mío exclusivo. Efectivamente. Ahora, para esto se deben cumplir en cada uno de los casos requisitos específicos. En el caso de las patentes, es decir, los inventos, deben cumplir con los requisitos de novedad, altura inventiva y de aplicabilidad industrial. Igual eso sigue un proceso, supongo, de revisión en el IEPI. Efectivamente, así es. Ahí mencionar en cuanto a los tiempos que nos toma el registro, nosotros somos una de las oficinas más eficientes en cuanto a tiempo en la región. Aproximadamente el registro de una marca, de un signo distintivo, nos toma entre 3 y 4 meses. En un registro de una patente, dependiendo de la complejidad que tenga relación al invento que se intenta patentar, pues nos tomará un poco más de tiempo. El promedio mundial es de aproximadamente 4 años en el caso de una patente. ¿Qué otros requisitos, y aclaremos, necesita una persona, tanto para registrar una marca como patentar un invento? Bueno, las marcas, para registrarlas, deben cumplir con el requisito de distintividad principalmente, es decir, que pese a que vayan a identificar un mismo tipo de productos, por ejemplo, ropa, zapatos o algún tipo de producto o servicio específico, debe tener la capacidad de diferenciarse en el mercado de los otros productos o de los otros servicios que tienen otros signos distintivos. Para el registro es muy sencillo. En la actualidad, la carga de los datos relacionados con el titular de los derechos y también con el signo distintivo se hace vía web, vía el portal del IEPI. Luego se debe cancelar una tasa en el caso de las marcas de $208, y este valor es un solo valor por 10 años. Tiene un plazo de protección de 10 años este signo distintivo a partir de la fecha en la que la autoridad competente, en este caso el IEPI, le otorgue ese derecho de exclusiva. ¿Y para renovarlo? Para renovarlo se debe realizar un proceso bastante más sumario, simplemente verificar que se cumplan con los requisitos, que existan los documentos habilitantes, el pago de una tasa, que es la misma del registro, y tendrá un plazo de protección de 10 años más. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Santiago Ceballos, director ejecutivo del IEPI. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Les contamos que la Comisión Ocasional que trata los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero continúa analizando las mismas. Además, recibió en Comisión General a varios actores inmersos en estos temas para presentar sus observaciones a las iniciativas.
Las observaciones sobre la derogatoria a la ley de plusvalía llegaron por parte de Henry Yandún y Patricio Álvarez, representantes del sector de la construcción, durante la sesión que mantuvo la comisión ocasional que trata los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero. El objetivo de su comparecencia fue argumentar por qué se debe ratificar la eliminación de dicha normativa. Que existe un déficit de vivienda de 500.000 viviendas actualmente, que cada año se crean 110.000 nuevos hogares en el Ecuador y que apenas construimos 40.000 viviendas, es decir, que el déficit de vivienda cada vez crece mucho más. Lo que ha hecho esta ley es frenar la actividad, ha dado desconfianza al sector inmobiliario, ha frenado la actividad de los constructores inmobiliarios y ha paralizado los proyectos. Realmente estamos pasando ya casi 3 años de una crisis bastante fuerte. Con respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la mesa también recibió en Comisión General a representantes de organizaciones sociales y civiles, entre ellos al presidente de la Asamblea de los Jubilados, Edison Lima, quien solicitó que los mismos también formen parte de este consejo. Se haga un agregado en el artículo 19 de la Ley Orgánica, donde constan los compañeros montubios, indígenas, campesinos, pero no se hace constar en la ley a los adultos mayores. Desde el Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel hizo referencia a los requisitos para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que finalmente serán electos por el pueblo en las urnas. Tratar de medir requisitos señalados como ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción y de reconocido prestigio que evidencia su compromiso cívico y de defensa del interés general, otorga una amplia discrecionalidad a cualquier institución que lleve el proceso. Mientras que Ruth Hidalgo, directora de la Corporación de Participación Ciudadana, dijo que la elección de los futuros consejeros debe realizarse con filtro por consideraciones de carácter logístico. Posteriormente tendrá que llamar a elecciones y organizar el proceso electoral para elegir el Consejo de Participación Ciudadana. Se prevé que la comisión sesione nuevamente el jueves en la ciudad de Puerto Viejo y el viernes en la ciudad de Guayaquil, previa a la aprobación del informe para primer debate, priorizando la comparecencia de diferentes organizaciones por la mañana, mientras que en la tarde avanzarán en la sistematización de las propuestas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que hasta la fecha ha recibido 6 propuestas de modificación. En las próximas reuniones los proponentes deberán sustentar sus propuestas. Para el tratamiento de las reformas, la Comisión recibió las observaciones de José Ceballos de la Universidad Técnica del Norte. Allí recordó que el mandato constituyente número 14 en su momento obligó a los organismos a evaluar para conocer el estado de las instituciones de educación superior y depurar el sistema. Lo que reclamamos las universidades es un salto cualitativo, para lo cual el CEACES ha abierto una discusión con las universidades sobre el modelo de evaluación que tiene un énfasis mucho mayor en los aspectos cualitativos, dijo Ceballos. Entre el 2006 y 2015 tuvimos un incremento en el porcentaje de tasa bruta de acceso a la educación superior, pasando de 443.000 estudiantes aproximadamente a 736.000 estudiantes en el 2015. Si hablamos en términos de llegar al menos como meta a la tasa promedio de América Latina, que es considerado incluso por la UNESCO como tasa de acceso universal, superando el 50%, considerando los jóvenes entre 17 y 24 años, algunas estadísticas consideran entre 18 y 24, significaría que como meta el sistema de educación superior para lograr acceso universal, no es acceso totalitario, sino acceso universal, significaría que deberíamos hacer ese esfuerzo conjunto de aquí al 2020 para llegar al menos al 1.050.000 estudiantes. Ahí estaríamos alcanzando una meta que por consideraciones de la propia UNESCO se considera como acceso universal. Y ahora vamos con el tip del día, una recomendación para la temporada invernal. El tip del día para invierno: no descuidar el bloqueador solar. Aún en época de frío hay rayos UV, por eso es necesario aplicar protección solar con altos índices de protección en las zonas de la piel que no se encuentren cubiertas por la ropa. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Y a continuación, en el siguiente reportaje les explicamos que este miércoles la Asamblea Nacional efectuará su rendición de cuentas tal y como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Tal como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, todas las instancias del Estado y las diferentes autoridades de las funciones de gobierno están obligadas a rendir cuentas a sus mandantes tras un año de trabajo. Para ello, en la Asamblea Nacional se tiene previsto este mecanismo en todas las comisiones permanentes y ocasionales, así como también de la primera autoridad del Legislativo. Lo explica Jimena Peña, coordinadora de Bloque de Alianza País. Será una jornada intensa con la participación de ciudadanos y ciudadanas y pues insisto, será un placer poderles recibir acá a la casa de todos. La legisladora Peña, también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó varias de las leyes que han sido tratadas al interior de la mesa. Tenemos el informe para segundo debate ya del proyecto de ley de aviación civil, también hicimos una reforma a la ley eléctrica y pues la comisión ha tenido algunas reuniones también ya de trabajo en torno a la ley de transporte. Además, hizo referencia al trabajo de fiscalización que ha emprendido la Asamblea durante este primer año de periodo legislativo. Ha habido un juicio político, la Comisión de Fiscalización ha estado bastante activa también. De su lado, la legisladora Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, resaltó el tratamiento del proyecto de ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que tiene pendiente su segundo debate ante el Pleno. Esta ley ha tomado prácticamente el 100% de atención de la comisión. Este trabajo ha sido ampliamente participativo, hemos recorrido las 6 provincias amazónicas. Mientras que en la Comisión de Justicia, su vicepresidente Franklin Samaniego dijo que la mesa ha cumplido con todo lo previsto en la agenda legislativa. Tal es el caso de la Ley de Paraísos Fiscales, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, reformas al COIP y al Código de la Democracia. Tenemos además un candado constitucional que nos obliga a un año antes de que se convoque elecciones a aprobar ese Código de la Democracia. La rendición de cuentas de las comisiones de la Asamblea Nacional se desarrollarán este miércoles a partir de las 9 de la mañana. María Fernanda Medina, TVN Noticias. El derecho a la salud sexual, mental y reproductiva fue el tema de análisis al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. En la mesa se discutió sobre los centros geriátricos y el rol de las entidades de salud para la atención a este grupo etario. Durante el tratamiento del artículo 61 del proyecto de ley del adulto mayor ya se generan aportes. En la propuesta dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, equitativo y oportuno. Para la legisladora Marcela Holguín, es necesario incluir la gratuidad en los servicios de salud, pues reiteró que en la Constitución ya lo establece. La gratuidad de los servicios de salud y incorporar, cuando se habla de los servicios oportunos, promoción, prevención, atención y rehabilitación. En cambio, el asambleísta César Carrión planteó que en el artículo se incluya a los centros geriátricos, a lo que Holguín respondió. Los centros gerontológicos tienen que ser más específicos. Porque entidades ya corresponde precisamente a instituciones, a hospitales, a centros gerontológicos. Este aspecto sí consta en la propuesta de ley, sostuvo el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la comisión. Lo que sí añadió es que los mismos deberán brindar todos los servicios para atender a este sector etario. Dijo, no es la cantidad de centros, sino la calidad de los mismos. Ahora queremos que estos lugares sean efectivamente lugares cálidos, lugares donde el adulto mayor se sienta responsable también de sus actividades que pueda servir todavía a la sociedad. Observación a la que se sumó el asambleísta Jaime Olivo. Adecuarla de una manera que se haga efectivo este derecho. La seguridad social también fue analizado. En el proyecto se establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable, universal y es deber y responsabilidad primordial del Estado garantizar y hacer efectivo su pleno ejercicio a favor de las personas adultas mayores. Mariela Logroño, TVN Noticias. Y precisamente para ampliar la información sobre este tema y a propósito de la rendición de cuentas, saludamos ya con el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos. Asambleísta, bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias. Buenos días. Saludos cordiales a todas y todos, un abrazo fraterno en este día
Gracias por la oportunidad de poder invitarme a este importantísimo medio de comunicación. Asambleísta, coméntenos cuáles son los proyectos de ley que se encuentran al momento en tratamiento en la Comisión de los Derechos Colectivos, el Estado y qué es lo que consiste. Bien, lo primero que tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano es que en estos primeros 3 meses del periodo que iniciamos como asambleístas, ya pusimos a la mesa de consideración y también al pleno de la Asamblea el proyecto de ley de los derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Esa es una ley muy importante para todos los hermanos ecuatorianos, más de 1 millón que hablan el quichua y el shuar, y muchísimos otros millones de ecuatorianos que lamentablemente por falta de una gestión pública no pudieron hablar o no han podido hablar estas lenguas originarias que existen en el Ecuador, como es el shuar y también el quichua. Lo que consiste entonces este proyecto de ley es proteger precisamente la diversidad de lenguas que existen en nuestro país. Proteger las que existen y rescatar aquellas que se están perdiendo. En el Ecuador tenemos 3 lenguas, que es el castellano, el quichua y el shuar. Y tenemos 14 nacionalidades que efectivamente, por falta de uso, por falta de una política pública, por falta de maestros, por falta de no asistir a los territorios a buscar a los que realmente saben y conocen estas lenguas, lamentablemente se están perdiendo y extinguiendo. Esta ley recoge la necesidad de incorporarlas a un sistema educativo para que efectivamente se puedan mantener como tradición y cultura ecuatoriana. Justamente, como nos comentaba, de este primer debate sale la propuesta y la necesidad de hacer una consulta prelegislativa para este proyecto de ley. ¿En qué situación se encuentra ese proceso? ¿Cómo ha avanzado la comisión? Bien, una vez que la Asamblea Nacional aprobó ya el proyecto en primer debate, tiene la responsabilidad el CAL de hacer la convocatoria para la contratación de la consulta prelegislativa, misma que va a permitir que en el Ecuador se garantice que efectivamente se hablan estas lenguas y estos idiomas. Eso determinará saber cuántas personas efectivamente en la actualidad hablan el quichua y el shuar y en qué lugares del país están asentadas estas poblaciones. Lógicamente, este es mano del CAL para que pueda hacer la contratación y luego de eso tendrá que haber un informe favorable para poder que este proyecto vaya a segundo debate y poderlo aprobar. ¿Cuáles son los temas que convocan y justifican realizar una consulta prelegislativa? Bueno, eso depende exclusivamente de la Asamblea Nacional y de su presidente, conjuntamente con el CAL, convocar a las instituciones públicas que tengan la capacidad para poder hacer la misma. Y entre ellos tienen que ser instituciones ya que garanticen que efectivamente se va a hacer un gran trabajo y que ese trabajo va a recoger esa necesidad de los ecuatorianos de efectivamente saber cuántos ecuatorianos hablan estos idiomas en los territorios y lógicamente eso va a determinar también que sepamos a dónde vamos a caminar con el tema de lo que se viene, que será una prolongación hasta los 5 años para que el Estado garantice que efectivamente se reabran las escuelas bilingües y que los maestros se preparen para poder dotar a los alumnos de este conocimiento pleno. Y no se olvide que también están las personas ancestrales de los territorios, que son los que tienen que ayudar también a la reconstrucción y la construcción de esta nueva política de hacer que en el Ecuador los hermanos que hablan el quichua y el shuar puedan utilizar estos idiomas plenamente. Sin duda este proyecto entonces derivará al sistema educativo. Claro que sí, es una forma de poder entender que en el Ecuador lógicamente tenemos que insertar dentro de la malla curricular también el idioma del shuar y el quichua en los territorios y en donde efectivamente existan las condiciones para poder hacerlo. Otro de los proyectos que se encuentra en la comisión es el proyecto de reformas a la ley de comunicación. Ahí recientemente la comisión abocó conocimiento, es de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. ¿Qué propone el asambleísta Cuesta? Bien, la asambleísta Cuesta lo que propone en una transitoria única es la derogación total de la ley de educación, de la ley de comunicación actual. Nosotros como asambleístas responsables, y yo al menos como presidente de la comisión, hemos recibido el proyecto, ya lo hemos estudiado porque ella lo presentó en la comisión, hemos hecho un análisis escueto y lógicamente como corresponde, en los próximos días estará ya en el debate de la comisión, estará a disposición de los asambleístas para que se pueda conocer el contenido y vamos a trabajar uno por uno los artículos de este proyecto de ley, respetando lógicamente a la dama que lo presentó, pero desde mi punto de vista esta tiene que ser una ley reformatoria a la ley actual que ya tenemos. La ley de comunicación actual que tenemos en el Ecuador, si bien es cierto, ha sido una ley que tiene algunos ítems, algunos artículos en los cuales se dice que es perseguidora, sancionadora, pero yo creo que esta ley con un buen administrador de justicia y con una buena orientación hacia donde está dirigido, que es la ciudadanía y quienes hacen la comunicación,
puede ser una ley muy buena para todas y todos los ecuatorianos. Asambleísta, como en todos los proyectos de ley en su tratamiento, deberán recibir a diferentes autoridades y ciudadanía en general para que presenten sus observaciones. En ello está contemplada la presencia del secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena. Él, en la posesión ya como autoridad, mencionó que una de sus acciones será precisamente trabajar en reformas a la ley de comunicación. Seguro que sí. Él va a estar invitado para la segunda sesión que mantengamos. El próximo día 7 del mes de marzo ya tenemos una primera sesión que va a ser ampliada, va a ser grande. Hemos invitado a 3 importantes exponentes, medios de comunicación, comentaristas de la comunicación, muy experimentados, muy capaces, y efectivamente vamos a iniciar con ellos el tratamiento de la ley y luego invitaremos al secretario para que nos dé sus opiniones y sus insumos también para poder formular y permitir que esta ley efectivamente garantice los derechos de las y los ecuatorianos a hablar con responsabilidad, a expresarse libremente, pero también sabiendo que hay una ley que ampara, cobija y sanciona, porque no podemos vivir en un país en el cual solamente tengamos responsabilidades, pero no seamos corresponsables de lo que decimos. Otro de los proyectos de los cuales han avanzado y han recibido algunas autoridades ha sido el proyecto de ley del adulto mayor. Este proyecto de reformas, ¿cuáles son los nudos críticos y qué es lo que se busca con modificar esta propuesta de ley, esta normativa? Bueno, esta es una ley reformatoria de la ley del anciano que existe en la actualidad, que es una ley que data de 1991, que a pesar de que esta ley sí contiene buenos elementos y también contiene derechos, lamentablemente era muy escueto y no existía una normativa de saber quién va a hacer que esos derechos se garanticen en la Constitución. Los adultos mayores es una sociedad prioritaria para el Estado. Nosotros en esta comisión hemos trabajado arduamente, ya van más de 6 meses tratando este proyecto de ley. Creemos que este sector vulnerable de la sociedad tiene que ser atendido y estamos trabajando una ley para que se garantice efectivamente ese derecho que tienen los adultos mayores para poder recibir una atención prioritaria por parte del Estado. Pero también estamos haciendo que la familia sea corresponsable del cuidado del adulto mayor. No puede ser posible que en el Ecuador y en el mundo la familia sea el principal objeto, el principal medio en el cual el adulto mayor se sienta relegado. Esta corresponsabilidad tiene que ver con el cuidado, con la atención, con la prevención, con el insumo, dotar al adulto mayor del alimento, que es la primera fuente que necesitamos para poder vivir, y luego, lógicamente, la atención, la salud y poder asistirlo cuando él efectivamente lo requiera. Para eso estamos trabajando fuertemente en la comisión. Hemos acordado con los asambleístas trabajar uno por uno los artículos que ha presentado el señor defensor del pueblo, que es una ley reformatoria y que estamos recogiendo de diferentes instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, como el MIES, Patronato San José, todas las instituciones que forman parte de los gremios de adultos mayores, para que efectivamente se garantice sus derechos y que esta sea una ley que pueda gozar de la plenitud, de saber que hemos trabajado un articulado en los cuales los adultos mayores se sientan realizados. Muchísimas gracias al asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, que nos ha explicado los temas en los que se ha centrado el trabajo de esta mesa legislativa en lo que va de este nuevo periodo. Hasta aquí esta emisión de noticias. Amigos, que tengan un excelente día. Gracias por su sintonía. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.